Bueno, esto es lo que pasa con la exploración galáctica. Cuando estás lidiando con una nave llena de extraterrestres que evolucionaron en planetas donde lo más peligroso es un musgo ligeramente agresivo, nadie quiere realmente ser el que visite un mundo de muerte real. Y Verat 7, ese lugar tenía reputación. La sala de reuniones a bordo del Prudent Endeavour estaba en completo silencio, lo cual era impresionante considerando que había 12 especies diferentes apiñadas allí, y los claxianos normalmente no podían callarse con el chasquido de sus mandíbulas. El capitán Trell, un Gravian que parecía como si alguien le hubiera dado un uniforme y delirios de grandeza a una babosa de jardín, se dirigió hacia la pantalla con todo el entusiasmo de alguien que se dirige a su propio funeral. Equipo, comenzó a usar su traductor de voz, dándole esa extraña cualidad húmeda que nadie tuvo el corazón de contarle. Tenemos un problema. El sintetizador médico necesita una muestra de la planta de espina plateada de Verit 7 para fabricar el antídoto para el brote de fiebre croviana en la estación 15. Sin él, 3.000 personas morirán en una semana. La doctora Penny, la xenobióloga del barco, parloteaba nerviosamente. Ella era una claxiana, lo que significa que parecía como si una mantis religiosa hubiera tenido un bebé con ansiedad. Capitán, seguramente debe haber otra opción. Verot 7 está clasificado como un mundo de muerte de clase 12. La composición atmosférica por sí sola disolvería nuestros trajes de materiales peligrosos estándar en menos de 4 minutos. La lluvia ácida tiene un pH de 4. Los depredadores locales pueden detectar firmas electromagnéticas a 3 kilómetros de distancia. Y las formas Husomín no solo son tóxicas, sino que son activamente hostiles. Todos asintieron solemnemente. Un equivalente en pocas especies a asentir. De todos modos, el oficial de seguridad soriano, Gorb, en realidad gimió, lo cual fue inquietante viniendo de algo que parecía un T-Rex que había ido al gimnasio. Fue entonces cuando Jake Mercer, el único humano a bordo y el botista del barco, levantó la mano. Yo iré. El silencio de alguna manera se hizo más silencioso. Capitán Trells. Isetok giró para mirar fijamente a Jake. Disculpe. Dije que iré. Soy botonista. Es literalmente mi trabajo. Además, ya sabes, he leído el análisis atmosférico y, honestamente, suena bien, doctor. Las mandíbulas de Penny hicieron clic en lo que Jake había aprendido a reconocer como su expresión de «estás completamente loco». Jake, ¿no escuchaste la parte sobre la lluvia ácida, pH 4, que quemaría tu piel? Jake se reclinó en su silla, tratando de no sonreír. Doctora, Penny, ¿sabe qué más tiene un pH de 4? Jugo de naranja, tomates. Por cierto, el ácido del estómago humano tiene un pH de 2. Literalmente producimos algo 2 veces más ácido solo para digerir nuestro almuerzo. Prácticamente se podía oír cómo se les rompían los cerebros a todos. ¿Qué pasa con la atmósfera tóxica? Gorbumbled, claramente esperando que alguien disuadiera a Jake de esta loca situación de voluntariado. Niveles elevados de dióxido de carbono y compuestos de azufre, ¿verdad? Sí, lo he comprobado. Es básicamente como estar cerca de un volcán. Es incómodo, claro, pero los humanos han vivido cerca de volcanes activos durante miles de años. Somos así de raros. Todo el cuerpo del capitán Trell pareció desinflarse. Los depredadores. Sí. Detección electromagnética. Lo sé. Apagaré mi equipo. Vayamos a la vieja escuela. Mire, capitán, aprecio la preocupación, pero en serio, toda su tripulación evolucionó en planetas donde todo es lindo y seguro y probablemente tiene atención médica universal. Mi planeta está intentando activamente matarnos, y decidimos que la respuesta apropiada era convertirlo en nuestra mascota. Tenemos más biodiversidad y cosas venenosas que la mayoría de los planetas en cuanto a especies totales. Para un humano, literalmente es martes. La sala de reuniones estalló en un caos de idiomas alienígenas, todos diciendo básicamente lo mismo.
El ser humano finalmente lo ha perdido. Pero el capitán Trell estaba desesperado y 3.000 vidas estaban en juego. Miró a Jake con algo entre admiración y lástima. Muy bien. Tienes 12 horas para prepararte y Jake estará monitoreando tus signos vitales todo el tiempo. Si pasa algo, enviarás a Gorb a recoger mi cuerpo. Lo sé. Jake se puso de pie y se estiró. No se preocupe, capitán. Regresaré antes de la cena. Trata de no planificar mi funeral hasta que esté realmente muerto. Bueno, cuando Jake salió de la sala de reuniones, pudo escuchar a la doctora Penny haciendo clic frenéticamente. Él es consciente de que este es un mundo de muerte. Correcto. Alguien tradujo eso correctamente. Jake sonrió para sí mismo. No tenían idea de lo que les esperaba. El descenso a Bert 7 fue, en la opinión profesional de Jake, bastante relajado. Toda la tripulación del puente del Prudent Endeavour lo trataba como si estuvieran viendo una ejecución en vivo, lo que en realidad era un tanto halagador en un sentido morboso. Jake, tu cápsula está entrando a la atmósfera superior, anunció el capitán Trell, mientras su voz se volvía temblorosa cuando estaba estresado. Estamos leyendo inestabilidad atmosférica. ¿Estás seguro de que no quieres abortar? Jake miró sus lecturas. Un poco de turbulencia, nada loco, capitán. Una vez volé a través de una tormenta eléctrica en un Cessna sostenido con cinta adhesiva y optimismo. Esto está bien. La lluvia ácida está empezando. La doctora Penny parloteó. Toda tu integridad debería empezar a degradarse en 3, 2. Sí, está lloviendo. Jake observó las gotas golpear su ventana. Parece lluvia normal. Aunque huele un poco como una piscina. Clorini. Hubo una larga pausa. Jake, ese ácido debería estar devorando tu cápsula ahora mismo. Bueno, no lo es. Yo utilizo la lanzadera de grado humano. Ya sabes, ese construido para sobrevivir al clima de la Tierra, donde tenemos lluvia ácida real debido a la contaminación y nadie siquiera cancela sus picnics. Jake comenzó su secuencia de aterrizaje, llegando al claro cerca del bosque de espinas plateadas. En realidad es bastante agradable aquí abajo. Muy verde. Me recuerda al Amazonas, pero con más morado. La cápsula aterrizó con un ruido sordo. Jake abrió la escotilla y respiró profundamente a través de su respirador. No porque lo necesitara, el aire era totalmente respirable, sino porque si no fingía al menos tomar precauciones, el Dr. Penny podría sufrir una verdadera crisis nerviosa. Bueno, estoy fuera de la cápsula. La gravedad es 0,9 el estándar de la Tierra. La temperatura es de 28 C. La humedad es alta, pero manejable. Honestamente, este clima es más agradable que el de Houston en agosto. Jake, por favor describe tu entorno. Doctor, dijo Penny, mientras su traductor apenas podía seguir el ritmo de sus ansiosos clics. Bien. Entonces, hay mucha vegetación, un dosel muy denso y muchas enredaderas. Hay estas cosas con forma de flores que definitivamente siguen mis movimientos, pero de una manera curiosa, no de una manera asesina. Ah, y puedo ver algunas de esas plantas carnívoras que mencionaron. La voz de Gorb sonó inusualmente aguda. Los mordedores de Berat, Jake, esos pueden atravesar el revestimiento de los agujeros de las naves espaciales. Jake se acercó a una de las plantas. Medía aproximadamente hasta la cintura y tenía una cabeza grande y bulbosa cubierta de lo que parecían dientes. Cuando se acercó, se abrió y se cerró de forma amenazante. Lo golpeó con su bota. Intentó morderlo. Los dientes rasparon inofensivamente sus botas de trabajo estándar. Sí. Entonces, estoy mirando uno ahora mismo. Y honestamente, es solo una gran trampa para moscas. Podría doler si te pincha el dedo, pero es un blindaje de nave espacial. ¿En realidad? ¿Alguien realmente probó eso o alguien simplemente vio una planta con dientes y entró en pánico? Silencio de la tripulación. Esa fue respuesta suficiente.
Jake continuó adentrándose en la jungla, usando su machete para despejar alguna enredadera ocasional. ¿Sabes qué es realmente este lugar? Es solo una selva tropical. Una selva tropical un poco extraña. Claro, pero he estado en peores. Hubo una vez en Borneo donde fui perseguido por un oso solar y caí en un pozo de sanguijuelas. Bueno, ese fue un mal día. Este es un paseo por la naturaleza. Las lecturas atmosféricas, comenzó el Dr. Penny, son ligeramente elevadas en CO2. Sí, puedo sentirlo. Te deja un poco sin aliento, como si estuvieras en gran altura. Seguramente necesitarían respiradores, pero para un humano, podría correr con esto. Jake también hizo una pausa. Examine un grupo de hongos morados. Oh, esto es interesante. Definitivamente bioluminiscente. Estoy tomando muestras. Jake, por favor mantente concentrado en la misión. El capitán Trell instó. Recupera la espina plateada y regrésala a la cápsula. Sí, veo el bosque allá adelante. Pero capitán, no vas a creer esto. Creo que encontré menta. ¿Menta? Sí. ¿Conoces la hierba? Esta planta aquí huele exactamente a menta. Estoy agarrando un poco. Jake metió un puñado de hojas en su bolsa de muestras. Y caramba, estas bayas de aquí saben a pimienta negra. Eso es increíble. Jake, ¿acabas de comer una planta alienígena no identificada? La doctora Penny sonaba como si estuviera a punto de desmayarse. Primero me toqué un poquito la lengua. Obviamente no soy idiota. Pero sí, estos son básicamente granos de pimienta. ¿Tienes idea de lo cara que es la pimienta en el mercado galáctico? Estoy tomando como todos estos las comunicaciones explotaron con varios extraterrestres gritando a la vez. Jake los ignoró y siguió recogiendo muestras. Encontró la columna de plata con bastante facilidad. Estaba exactamente donde los datos de la encuesta decían que estaría. Pero luego notó algo más. Un árbol con hojas anchas que al aplastarse desprendían un olor marcadamente aromático. Hola, doctora Penny, ¿qué sabe usted sobre los taninos? Jake, por favor deja de comer cosas y regresa a la cápsula. No lo voy a comer, solo digo que creo que esto podría hacer té. Como el té real. El mercado del té galáctico está dominado por esa planta ribeliana que sabe a calcetines sucios. Esto podría ser enorme. Fue entonces cuando la alerta meteorológica empezó a sonar en la pantalla de su muñeca. Jake miró las lecturas. ¿Estáis viendo este sistema de tormentas? La voz del capitán Trell subió una octava. Jake, esa es una tormenta tóxica de categoría 5. La velocidad del viento por sí sola te destrozará. La composición química de la lluvia licuará la materia orgánica. Tienes que regresar a la cápsula ahora. Jake miró las nubes oscuras que se acercaban, luego su colección de muestras, luego una formación de cueva cercana. Sí, sobre eso. La cápsula está a 20 minutos de distancia y esta tormenta llegará en 5. No lo voy a lograr, Jake. Así que voy a esperar. Hay una cueva aquí. Parece seco. Acamparé hasta que pase. El caos absoluto en las comunicaciones era casi musical. A Jake le resultó extrañamente relajante mientras recogía sus muestras y se dirigía a la cueva. Esto probablemente iba a estar bien. En realidad, la cueva era bastante bonita, dentro de lo que suelen ser las cuevas. Seca, espaciosa y contaba con una roca plana muy práctica que era perfecta para sentarse. Jake dejó sus bolsas de muestras y comenzó a organizar su colección como si estuviera montando un puesto en un mercado de agricultores. Jake, por favor confirma que has llegado al refugio, dijo el capitán Trell con la voz tensa por el estrés. Sí, estoy en una cueva. Es acogedor. Tuve una linda vista de la tormenta acercándose. Jake sacó su equipo de campo portátil. ¿Sabes qué? Voy a hacer un fuego. Las comunicaciones quedaron en silencio durante 5 segundos. ¿A qué va usted, doctor? Penny gritó. Su traductor apenas podía manejar su frecuencia de pánico.
Haz un fuego. Está haciendo un poco de frío con la tormenta que se acerca y quiero probar algo. Jake comenzó a recoger madera seca del fondo de la cueva. No te preocupes, hay mucha ventilación. Jake, encender fuego en un mundo muerto está absolutamente prohibido por 17 normas de seguridad galácticas diferentes. El capitán Trell definitivamente estaba teniendo algún tipo de respuesta al estrés. Jake esperaba que los gravosianos no pudieran sufrir ataques cardíacos. Capitán, los humanos han estado haciendo fogatas durante 500.000 de años. Somos realmente buenos en eso. Es algo así como lo nuestro. Jake dispuso la madera en una ordenada pirámide y sacó su encendedor de emergencia. Además, necesito hervir agua si quiero probar estas hojas de té correctamente. Hojas de té, Jake. Hay 3.000 personas moribundas esperando esa muestra médica, y la recibirán. Prometo. Pero estaré atrapado aquí durante al menos 2 horas según la cronología de la tormenta, y no voy a quedarme sentado aquí en la oscuridad como una especie de animal. Jake golpeó el iniciador de fuego. Saltaron chispas. La madera prendió. Allá vamos. Perfecto. A través de la cámara de su casco, la tripulación del puente observó con absoluto horror cómo el humano se sentaba con las piernas cruzadas frente a una llama abierta en uno de los planetas más peligrosos del espacio conocido. Parecía como si estuviera en un viaje de campamento. Afuera, la tormenta golpeó. El viento aullaba como algo moribundo. La lluvia azotaba la entrada de la cueva con un sonido como de grava golpeando metal. Según las lecturas que obtenía la tripulación, esa lluvia tenía un pH de 3,5 y contenía 6 compuestos diferentes que eran altamente tóxicos para la mayoría de las formas de vida conocidas. Jake sacó su cantimplora y una pequeña taza de metal. Bueno, un dato curioso sobre los humanos. No solo sobrevivimos en entornos hostiles. Nos aburrimos de ellos y empezamos a buscar formas de hacerlos cómodos. Es como rencor evolutivo o algo así. Colocó la taza cerca del fuego para calentar el agua y luego comenzó a examinar sus muestras de hojas. Los que olían a té se pusieron en una pila. Ya sabes, en la Tierra tenemos esta cosa llamada planta Chameleia sinensis. De ahí proviene todo el té de la Tierra. Pero los humanos nos obsesionamos tanto con el agua caliente de las hojas que empezamos a hervir literalmente cualquier planta que encontrábamos para ver si servía para hacer un buen té. ¿Crisantemo? Seguro. ¿Corteza de árbol? ¿Por qué no? ¿Bayas Salazar? Absolutamente. Jake, no puedes estar tomando el té ahora mismo. Gorb se quejó. Incluso a través del traductor, parecía que estaba atravesando una crisis existencial. No es una fiesta de té, Gorb. Un experimento científico. Hay una diferencia. Uno tiene sándwiches para los dedos. Jake dejó caer algunas de las hojas aromáticas en el agua que ahora humeaba. Además, ¿qué más voy a hacer? Siéntate aquí y ten miedo. Por favor, soy de un planeta donde inventamos el planchado extremo. ¿Extremo qué? La doctora Penny preguntó a pesar de sí misma. ¿Planchado? Ya sabes, hacer que la ropa quede plana. Excepto que la gente se aburrió de hacerlo normalmente. Así que comenzaron a hacerlo en lugares ridículos, en las cimas de las montañas, bajo el agua, mientras practicaban paracaidismo. Somos una especie que se aburre de la seguridad, doctor. Es todo nuestro trato. El té estaba ahora en remojo, tiñendo el agua de un intenso color ámbar. Jake olió con cautela. Oh hombre, eso huele increíble. Mucho mejor que el material de Regellán. Tiene algo terroso y ligeramente dulce. Por favor no lo bebas, rogó la doctora. Penny. Voy a beberlo. Jake. Tomó un sorbo. Toda la tripulación del puente contuvo la respiración. Bueno, los que respiraron. La cara de Jake se dividió en una enorme sonrisa. ¡Santo cielo! Esto es increíble. Es como una mezcla entre té verde y manzanilla con ese extraño final mentolado. Capitán, ni siquiera estoy bromeando. Podríamos vender esto por una fortuna.
El capitán Trell emitió un sonido como el de un globo desinflándose. Jake, me vas a dar un mol de estrés. Lo siento, capitán, pero tienes que entender que esto es muy importante. ¿Sabes que parte de la historia de la humanidad ha sido determinada por el comercio de especias? Se han librado guerras por la pimienta. Imperios construidos sobre el té. Y estoy sentado aquí en un mundo de muerte aleatorio que aparentemente cultiva a ambos. Jake sacó una de las bayas parecidas a la pimienta y la aplastó entre sus dedos. El olor era penetrante y fuerte. Con esto condimentaré mi cena más tarde. Afuera la tormenta rugía. Los relámpagos destellaron como verdaderos relámpagos, no como extrañas descargas de plasma, y los truenos resonaron por toda la jungla. La lluvia tóxica caía con tanta fuerza que debería haber sido aterradora. Jake simplemente se sentó allí bebiendo su té alienígena a la luz del fuego, tomando notas ocasionalmente en su diario de campo. ¿Sabes qué es lo gracioso?, Jake dijo después de un rato. Ustedes clasifican esto como un mundo de muerte de clase 12. Inservible. Pero los humanos diríamos que este es un lugar de vacaciones desafiante. Senderismo difícil, clima interesante, plantas exóticas. Algunas empresas de turismo de aventura cobrarían unos 10.000 créditos por semana para traer gente aquí. Eso es una locura, dijo Gorb rotundamente. Eso es humanidad, amigo. Somos la especie que miró las montañas y decidió escalarlas por diversión. Miró el océano y decidió cruzarlo en barcos de madera. Miré el espacio y decidí ver qué había allí. No hacemos nada seguro. Hacemos cosas interesantes. Jake se sirvió otra taza de té y se acomodó. La tormenta pasaría. Tenía muestras que catalogar, notas que escribir, y aparentemente, un nuevo negocio que planificar. No está mal para un martes. En el puente del prudente esfuerzo, el capitán Trell estaba reconsiderando seriamente sus decisiones de vida, específicamente la decisión de contratar a un botista humano. Jake se despertó con el sonido de alguien gritando su nombre a través del comunicador, lo que lo desorientó porque había estado teniendo un gran sueño sobre abrir un café. Jake, Jake, por favor responde. Sus signos vitales se mantuvieron estancados durante 3 horas. Bostezó y se estiró, sintiendo el agradable dolor de dormir sobre la piedra. Sí, lo siento. Me tomé una siesta. Apagué mis monitores para ahorrar batería. Por cierto, la tormenta ha terminado. En realidad es una hermosa mañana. El sonido que llegó a través del comunicador era algo entre un sollozo y un grito. ¿Tú qué? Creímos que estabas muerto. Jake miró su cronómetro. Oh, había estado dormido durante 4 horas. Y aparentemente en ese tiempo la tripulación había perdido completamente la cabeza. Jake, quédate donde estás, dijo el capitán Trell, y su voz tenía esa calma peligrosa que significaba que alguien estaba a punto de tomar una decisión terrible. Estamos enviando un equipo de rescate. ¿Equipo de rescate? Capitán, no necesito que me rescaten. Necesito unos 20 minutos para caminar de regreso a la cápsula y tal vez tomar algo de desayuno. ¿Les queda alguna de esas barras de proteína Centauri? El equipo de rescate ya está en camino. Gorb se ofreció como voluntario. Jake escuchó un sonido distante a través del comunicador que podría haber sido Gorb diciendo, «No me ofrecí como voluntario en absoluto». Seguido por lo que definitivamente era el sonido de alguien siendo empujado dentro de una nave espacial. «Capitán, en serio, esto es innecesario. Estoy bien. Mejor que bien, en realidad. Encontré 17 nuevas especies de plantas y creo que al menos 3 de ellas tienen aplicaciones comerciales. Ah, y hice una hamaca. ¿Quieres ver?». Encendió la cámara de su casco. La tripulación del puente tuvo una hermosa vista de la pequeña cueva construida por Jake. El fuego se había reducido a brasas. Sus bolsas de muestras estaban perfectamente organizadas. Y sí, definitivamente había una hamaca. Hecha con enredaderas tejidas estiradas entre 2 convenientes salientes de roca. ¿Hiciste una hamaca?,
La doctora. Penny sonaba como si estuviera al borde de un colapso. Sí, me aburrí después del té. Las fibras de vida aquí son realmente fuertes. Probé el límite de peso y todo. Muy seguro. Jake comenzó a empacar sus muestras. Mira, aprecio la preocupación, pero Gorb realmente no la necesita. Gorb está aterrizando ahora. El capitán Trell interrumpió. Jake suspiró y agarró su equipo. Está bien, lo encontraré en la cápsula, pero esto es un desperdicio de recursos. Salió de la cueva a lo que sinceramente era una mañana hermosa. La tormenta había despejado el aire y todo olía fresco y verde. La lluvia tóxica aparentemente había sido buena para las plantas porque lucían incluso más vibrantes que antes. Algunos de los pargos de Verat estaban abriendo sus cápsulas para captar la luz del sol, lo que en realidad era bastante lindo. Jake regresó a través de la jungla, tomando la ruta escénica y recogiendo algunas muestras más en el camino. Estaba examinando un hongo particularmente interesante cuando oyó una respiración pesada y el sonido de algo grande abriéndose paso entre la maleza. Gorb apareció en el claro vistiendo lo que parecía un traje mecánico completo hecho de metal reflectante. Estaba sudando dentro de su casco. Jake podía ver la condensación y moverse como si cada paso pudiera ser el último. Jake Gorb jadeó. Gracias a las estrellas. Pensé que encontraría tu cadáver. Sí, sobre eso. Solo estaba durmiendo la siesta. Jake levantó una bolsa de muestra. ¿Quieres un poco de té? Traje hojas adicionales. Gorb lo miró fijamente. Solo me quedé mirando. Sus ojos de reptil estaban abiertos con algo entre horror e incredulidad. ¿Me estás ofreciendo té? Sí, es bueno. Es posible que sea necesario diluirlo debido al contenido de cafeína. Pero Jake, acabo de descender a través de la lluvia ácida con un traje protector de 50.000 créditos que ya muestra signos de degradación. Crucé 2 kilómetros de selva hostil donde, según nuestros sensores, hay al menos 40 especies diferentes de depredadores. Casi me devora algo que el escáner ni siquiera pudo identificar. ¿Y me quieres dar té? Jake consideró esto. Sí. Gorb emitió un sonido que el traductor interpretó como un rugido angustiado del derrotado y luego se sentó pesadamente en medio del claro. El impacto de su traje blindado contra el suelo creó un pequeño cráter. ¿Estás bien, amigo? No, Jake. No estoy bien. Nada de esto está bien. Sobreviviste una noche en un mundo mortal de clase 12. Hiciste té. ¿Necesitas una hamaca? Te tomaste una siesta. La voz de Gorb se hacía más aguda con cada frase. Estoy teniendo una crisis psicológica total. Así es como se siente. Jake se acercó y palmeó el costado del traje de Gorb, esperando que fuera una forma reconfortante. Mira, sé que esto parece extraño desde tu perspectiva, pero los humanos simplemente estamos construidos de manera diferente. No es tu culpa que hayas evolucionado en un lindo planeta donde lo más peligroso es, ¿qué? Un herbívoro ligeramente agresivo. Nuestro depredador máximo es un pájaro que a veces roba sándwiches, admitió Gorb en voz baja. Ahí tienes. En mi planeta hay osos, tigres, tiburones y medusas que pueden matarte con solo tocarlos. Y pequeñas ranas que son tan venenosas que solo tocarlas puede detenerte el corazón. Y arañas, tantas arañas. Básicamente nos criamos en un entorno de dificultad de pesadilla. Gorb se quedó en silencio por un momento. Entonces, Jake, tu planeta suena absolutamente terrible. Sí que lo es, pero te hace duro. Jake levantó sus bolsas de muestras. Vamos, te llevaremos de vuelta al transbordador antes de que tengas un colapso total. Te prepararé un poco de té cuando volvamos al barco. Prométeme que no te matará. Probablemente. Gorb se levantó lentamente. Los cervos de su traje chirriaron por el esfuerzo. Necesitaré mucha terapia después de esto. Sí, doctor. Penny probablemente tenga una cancelación en su agenda, dado que también necesitará terapia. Jake comenzó a caminar de regreso hacia el lugar de aterrizaje. Por cierto,
Cuidado con los pargos. No pueden hacerte daño a través de ese traje, pero se sobresaltan fácilmente. Como si fuera Q, un snapper de Berit se abalanzó sobre Gorv. Gritó de verdad, y se tambaleó hacia atrás, cayendo directamente sobre su espalda como una tortuga. Su traje era demasiado voluminoso para que pudiera levantarse fácilmente. Jake, para su crédito, solo se rió un poco antes de ayudarlo a levantarse. «Odio este planeta», murmuró Gorv. «Sí, pero espera a que pruebes el té». El camino de regreso al transbordador tomó 40 minutos, principalmente porque Gorv seguía deteniéndose para asegurarse de que varias plantas no estuvieran a punto de atacarlo. Jake pasó el tiempo señalando flora interesante y explicando su idea de negocio de especias comerciales. Cuando llegaron al lugar de aterrizaje, Gorv parecía haber envejecido 10 años. Volver a meter a Gorv en el transbordador fue una aventura en sí misma. Su traje apenas cabía por la puerta. Jake simplemente arrojó sus bolsas de muestras en la esquina y se abrochó el cinturón. «Está bien, vámonos a casa. Tengo mucha hambre y realmente quiero probar estas bayas de pimienta en algo de comida real». Gorv simplemente emitió un pequeño gemido y comenzó la secuencia de lanzamiento. Mientras despegaban de Berit 7, Jake echó un último vistazo al dosel de la jungla que se extendía debajo. Hermoso lugar. Tendría que regresar algún día, tal vez traer equipo para acampar. En el puente del prudente esfuerzo, el capitán Trell observó el ascenso del transbordador y trató de recordar cuando su vida se había vuelto tan complicada. La sala de reuniones estaba abarrotada. Se había corrido la voz por la nave de que el humano no solo había sobrevivido al mundo de la muerte, sino que aparentemente había pasado un rato relajante mientras lo hacía. La mitad de la tripulación estaba allí por curiosidad científica. La otra mitad solo quería ver si Jake finalmente había perdido la cabeza. Jake estaba de pie al frente del salón con sus bolsas de muestras alineadas sobre la mesa como si estuviera haciendo una presentación en una feria de ciencias escolar. Parecía molestamente descansado y alegre. Gorv estaba sentado en un rincón, todavía con su traje mecánico puesto, mirando a la nada y murmurando de vez en cuando algo que decía T en voz baja. El capitán Trell subió al podio con dificultad, girando la vista para observar a la multitud. «Gracias a todos por venir. Jake ha regresado de Berit 7 con la muestra de la columna plateada necesaria para el sintetizador médico. El antídoto ya se está produciendo y se ha notificado a la estación 15. Se salvarán 3.000 vidas». Tras un aplauso cortés, Jake hizo una pequeña reverencia. Sin embargo, el capitán Trell continuó, y su tono sugería que se sentía profundamente incómodo con lo que vendría después. Jake también ha regresado con muestras adicionales y varias observaciones preocupantes sobre nuestro sistema de clasificación de mundos hostiles. Jake, si pudieras. Jake dio un paso adelante, sonriendo como un niño en el día de mostrar y contar. «Gracias, capitán. Bien, primero lo primero. Encontré el lomo de plata. Ningún problema. Crece en estos bosques realmente accesibles. Por cierto, súper fácil de cosechar. Quien hizo la encuesta original lo hizo parecer como si necesitaras una escolta militar, pero honestamente, podrías enviar a un pasante». Las mandíbulas de la doctora Penny chasquearon nerviosamente. Jake, el equipo de investigación original perdió 2 miembros debido al entorno hostil. Sí, leí ese informe. Murieron porque sus trajes ambientales fallaron, ¿verdad? Jake abrió una pantalla de datos. Revisé las especificaciones del traje. Estaban usando el equipo estándar del Consejo Galáctico, que está diseñado para que exactamente, para la mayoría de los entornos de las clases 6 a 10, dijo la doctora. Penny a la defensiva. Bien, mayoría. Pero aquí está el asunto. El entorno hostil estándar se compone de variaciones leves de temperatura y una radiación ligeramente elevada. En realidad no estáis preparados para entornos verdaderamente hostiles porque la mayoría de vosotros venís de planetas que son básicamente mundos paradisíacos.
Jake trajo una imagen de la Tierra. Este es mi planeta. Las temperaturas varían entre -80 y +50 grados Celsius dependiendo de la ubicación. Tenemos sistemas climáticos que pueden arrasar ciudades, volcanes, terremotos, una atmósfera que solía ser tóxica hasta que las plantas pasaron miles de millones de años haciéndola respirable y ahora la llamamos hogar. La habitación estaba muy tranquila. Entonces, cuando fui a Verit 7, fui con equipo de calidad humana que está diseñado para la Tierra, que es, y no puedo enfatizar esto lo suficiente, mucho peor que Verot 7. Jake comenzó a sacar muestras de sus bolsas. Ahora déjame mostrarte lo que encontré. Levantó un manojo de hojas secas. A esto lo llamo té negro Verot. Tiene un perfil de sabor complejo, cafeína natural, y según mis pruebas preliminares, algunas propiedades antioxidantes interesantes. A modo de comparación, aquí está el líder actual del mercado del té galáctico. Sacó un paquete de té Regellán. Varios miembros de la tripulación hicieron muecas. Sí, exactamente. Esa cosa sabe como si alguien hubiera filtrado agua de pantano a través de calcetines viejos. Levantó el té Verit. Esto es realmente bueno. Ya tengo un plan de negocios elaborado. Los perros de hielo del Capitán Trail se cruzaron ligeramente. Jake, estabas en una misión de rescate, no en una expedición comercial. Multitarea, capitán. Es una habilidad humana. Jake sacó otra bolsa. Estos son granos de pimienta verde. En realidad no están relacionados con la pimienta de tierra, pero el sabor es casi idéntico. Quizás un poco más ahumado. ¿Sabes cuánto cuesta la pimienta en el mercado galáctico en estos momentos? Aproximadamente 400 créditos por kilogramo. Alguien gritó desde atrás. Era en Enclix, el contramaestre del barco. Bien. ¿Y sabéis cuánto de esto podría cosechar por hectárea en Verat 7? Jake sonrió. Aproximadamente 3.000 kilogramos por temporada de crecimiento. Y hay 2 temporadas de crecimiento por año. Realmente se podía oír a la gente haciendo los cálculos en sus cabezas. A varios miembros de la tripulación se les abrieron los ojos de par en par. Esa subrutina de cálculo de voz de Enson Clicks claramente estaba trabajando horas extras. Esto supone 2,4 millones de créditos por hectárea al año. Ahora lo estás entendiendo, dijo Jake felizmente. Y eso es solo la pimienta. También encontré lo que parece ser vainilla, algo así como canela y 3 plantas diferentes que producen aceites aromáticos perfectos para perfumes o medicinas. La doctora Penny dio un paso adelante. Su curiosidad científica aparentemente superó su horror anterior. ¿Puedo examinar las muestras? Por favor, hazlo. Jake entregó varias bolsas. He etiquetado todo con datos de ubicación, condiciones de crecimiento y análisis químico preliminar. El análogo de vainilla es particularmente interesante porque crece como una enredadera, lo que hace que sea mucho más fácil de cosechar que la vainilla de la tierra. Mientras la doctora Penny comenzó a examinar las muestras con su escáner portátil, el capitán Trell se acercó sigilosamente a Jake. ¿Estás diciendo que Verat 7, que clasificamos como completamente inservible, es en realidad una mina de oro comercial? Peor que eso, capitán. Estoy diciendo que su sistema de clasificación está fundamentalmente roto. Jake sacó un mapa estelar. Clasificas los mundos en función de lo peligrosos que son para el ciudadano galáctico promedio. Lo cual tiene sentido, excepto que el ciudadano galáctico promedio es bastante frágil. Sin ofender. Algunos ya se los llevaron, murmuró Gorb desde su rincón. Mi punto es que un mundo de muerte de clase 12 para ti es quizás de clase 6 para los humanos. Tal vez. He estado en los peores lugares de la Tierra para pasar vacaciones. Jake destacó varios sistemas en el gráfico. Según la base de datos galáctica, actualmente hay 42 mundos clasificados como inhabitables debido a condiciones hostiles. Apuesto a que al menos la mitad de ellos son perfectamente aptos para los humanos y probablemente están llenos de recursos valiosos que nadie se molesta en buscar porque todos tienen demasiado miedo de aterrizar.
Las implicaciones de esto claramente le estaban provocando al capitán Trell algún tipo de respuesta de estrés. Su producción de slime había aumentado notablemente. Jake, dijo lentamente. ¿Está sugiriendo que hemos estado evitando mundos potencialmente habitables y rentables simplemente porque son ligeramente incómodos para los humanos? O sea, sí, eso es exactamente lo que sugiero. Jake sacó una imagen de la jungla de Berat 7. Mira este lugar. Es hermoso. Un clima estupendo, una rica biodiversidad, una valiosa vida vegetal por todas partes. Podrías establecer una estación de investigación, tal vez un complejo turístico. La tormenta que esperé a que pasara era una tormenta tóxica de categoría 5 según tu clasificación. Para mí, fue solo una tormenta eléctrica. Fuerte, sí, pero he soportado peores en un festival de música. La doctora Penny levantó la vista de sus muestras, con las mandíbulas chasqueando con entusiasmo. Jake, estos compuestos químicos, varios de ellos tienen aplicaciones médicas. Este podría ser un potente antiinflamatorio. Y este tiene una estructura molecular que nunca había visto. Podría tener aplicaciones en la regeneración neuronal. Genial. Añádelo a la lista de razones por las que no deberíamos irnos de mundos mortales solo porque son un poco picantes. El capitán Trell guardó silencio un largo rato. Luego suspiró, un sonido como el aire escapando de un globo muy cansado. Vas a querer volver. ¿No es así? La sonrisa de Jake podría haber alimentado una pequeña estrella. Capitán, voy a querer ir a todos. Tenía miedo de que dijeras eso. El capitán Trell miró alrededor de la sala de reuniones. ¿Alguien más está teniendo una crisis existencial sobre el lugar de la humanidad en la galaxia? ¿O soy solo yo? Varias manos, garras y tentáculos se alzaron. Maravilloso. Se levantó la sesión. Jake, por favor, no adoptes ninguna planta de mundo muerto como mascota. Sin promesas, capitán. Mientras la tripulación salía, aún procesando la bomba de información que Jake acababa de soltar, la doctora Penny se acercó a él con su escáner. Jake, debo admitir que cuando te ofreciste voluntario para esta misión, pensé que estaríamos recuperando tu cuerpo. Sí, me dio esa impresión por todo el llanto, pero en cambio, has revolucionado potencialmente nuestra comprensión de la clasificación de mundos hostiles y has abierto docenas de nuevos sistemas para la exploración. Hizo una pausa. ¿Cómo sobrevive tu especie siendo tan curiosamente imprudente? Jake lo pensó. Honestamente, no siempre lo hacemos, pero a los que sí lo hacemos, saca té y pimienta. Mereció la pena. La doctora Penny emitió un sonido que podría haber sido una risa o un grito de auxilio. Con los claxianos, era difícil saberlo. 3 meses después, Jake estaba sentado en el comedor de la nave, viendo las noticias galácticas con una taza de té negro Berat y una expresión de suficiencia que comenzaba a volverse permanente. El presentador, un duoviano con piel que cambiaba de color y que actualmente mostraba neutralidad diplomática, luchaba por mantener la compostura. En lo que los expertos llaman el cambio económico más significativo de la historia reciente, el Consejo Galáctico ha anunciado una revisión completa del sistema de clasificación de mundos hostiles. Esto se produce después del descubrimiento del botista humano Jake Mercer de que muchos de los llamados mundos de la muerte son, de hecho, viables para la exploración humana y la explotación comercial. La pantalla cambió a imágenes de Berrot 7. Se veía hermoso, casi tropical, nada que ver con el paisaje infernal que describían los informes originales. Berrot 7, previamente clasificado como inhabitable, ha visto llegar a los mercados galácticos su primer cargamento de lo que los comerciantes llaman especia milagrosa. El cargamento, que consiste en hojas de té, los análogos de pimienta y los compuestos de vainilla se agotaron en cuestión de horas. Los analistas de mercado predicen que esto podría ser el comienzo de un nuevo auge económico. El capitán Trell se coló en el Messaul y se sentó frente a Jake con lo que solo podría describirse como una depresión derrotada. Has creado un monstruo.
Yo he creado una oportunidad de negocio. Jake corrigió, tomando un sorbo de té. Hay una diferencia, Jake. ¿Sabes que llegó a mi bandeja de entrada esta mañana? Correo de fans. 473 solicitudes de humanos que quieren unirse a equipos de exploración. El capitán Trail bajó los ojos. 473 lo llaman turismo de mundos de la muerte. Hay una lista de espera. Jake intentó no sonreír. Falló. Eso es genial. El capitán muestra iniciativa. Hay una organización humana que se hace llamar Extreme Botany Society. Quieren fletar la prudente empresa para una expedición de 6 meses para explorar los 42 mundos anteriormente clasificados como inhabitables. Bueno, esa es una gran idea. Dijiste que sí, Jake. Me lo ofrecieron 3 veces. Nuestra tarifa charter normal. Así que dijiste que sí. El capitán Trell emitió un sonido como el de un globo desinflándose. Dije que lo consideraría en contra de mi buen juicio, que me doy cuenta de que se disolvió por completo el día que te contraté. La transmisión de noticias continuó. En noticias relacionadas, el Consejo Galáctico ahora debate si clasificar a los humanos como una especie invasora, dada su aparente capacidad para prosperar en entornos que antes se consideraban completamente hostiles a la vida. La doctora Penny conectó con el Mesaul, moviéndose con la clase de energía frenética que la hacía sentir que había estado ingiriendo cafeína del suministro de té de Jake. Jake, ¿has visto los informes de xenobiología del equipo de seguimiento en Verat 7? ¿El que enviaste la semana pasada? Encontraron 43 nuevas especies de plantas medicinales. ¿43? ¿Sabes qué significa esto? ¿Que yo tenía razón y todos los demás estaban siendo dramáticos? ¿Que hemos estado ignorando ecosistemas enteros porque teníamos demasiado miedo de aterrizar en planetas con clima? Las mandíbulas de la doctora Penny chasqueaban tan rápido que su traductor tenía dificultades. La farmacéutica solo las aplicaciones podrían revolucionar la medicina. Y eso es solo un mundo. Gorb entró con dificultad, todavía con aspecto vagamente traumatizado. Se había negado a quitarse la armadura de seguridad durante 2 semanas después de la misión Bert 7. Oí humanos. ¿Hablamos otra vez de lo de los mundos de la muerte? Siempre, dijo Jake alegremente. ¿Quieres té? Ese té me dio palpitaciones. Sí, hay que diluirlo. Te lo dije. Me lo dijiste después de tomarme 3 tazas. Jake se encogió de hombros. Vive y aprende. Las noticias habían pasado a una entrevista con un representante del Consejo Galáctico que parecía haber envejecido considerablemente en los últimos meses. Queremos asegurar a los ciudadanos que la reclasificación de mundos hostiles no significa que estos planetas sean seguros. Siguen siendo peligrosos para la mayoría de las especies. Sin embargo, para los equipos de exploración humanos con el equipo y la formación adecuados, pueden presentar oportunidades viables para la investigación y la extracción de recursos. Equipo adecuado, resopló Jake. Bajé allí con botas de montaña y un respirador que ni siquiera necesitaba. Hiciste una hamaca con enredaderas, Gorb dijo rotundamente. Ese no es el equipo adecuado. Es una petición de ayuda. Eso es eficiencia, Gorb. Hay una diferencia. El comunicador del capitán Trell sonó. Lo revisó y su producción de baba aumentó de inmediato. Oh, no. ¿Qué? Jake se inclinó hacia adelante. El Consejo Galáctico quiere que testifiques ante el Comité de Clasificación Ambiental. Eso suena aburrido. Quieren que presentes tus hallazgos y recomendaciones para el nuevo sistema de clasificación. Eso suena muy aburrido. Te ofrecen un puesto de consultor permanente con apoyo total para expediciones y un presupuesto de investigación de 5 millones de créditos al año. Jake hizo una pausa. Bueno, eso suena menos aburrido. Jake, por favor, dime que no estás considerando esto de verdad. Capitán, me ofrecen 5 millones de créditos para acampar en mundos muertos y recolectar plantas interesantes. Ese es literalmente el trabajo de mis sueños. Las mandíbulas de la doctora
Penny dejaron de chasquear. Espera, ¿esto significa que abandonarías el prudente empeño? Jake miró a su alrededor al capitán Trell, que se había arriesgado con un humano extraño con instintos de supervivencia cuestionables. A la doctora Penny, que había pasado de pensar que era suicida a ser su entusiasta compañero de investigación. A Gorb, que aún se estremecía cuando alguien mencionaba Verit 7, pero aún así le había salvado la vida al aceptar la misión de rescate. No, dijo Jake finalmente, pero aceptaré el trabajo de consultoría como trabajo extra. Alguien tiene que asegurarse de que no clasifiquen un planeta ligeramente nublado como inhabitable. Además, este barco tiene la mejor tripulación de la flota. Somos literalmente el único barco que contrataría a un humano, señaló el capitán Trell. Mira, la mejor tripulación. La transmisión de noticias había pasado a un comercial. Un elegante anuncio mostraba imágenes de plantas exóticas y paisajes extraterrestres con un texto que decía, Bert 7 Spice Company, del mundo de la muerte a la mesa. Oh, bien. Alguien creó una empresa a partir de mi descubrimiento sin preguntar, dijo Jake suavemente. En realidad, Enson Clicks apareció de la nada, lo cual fue impresionante para alguien con 4 patas y cola. Puede que haya presentado algunas patentes a tu nombre, haya constituido una empresa y haya asegurado los derechos exclusivos de cosecha de Bert 7, Continente Sur. Los pagos de regalías deberían empezar a llegar el próximo trimestre. Jake miró fijamente al contramaestre. Clicks. ¿Te he dicho que eres mi persona favorita en esta nave? Varias veces, pero no te impediré que lo repitas. El capitán Trell apoyó la cabeza en la mesa. O lo habría hecho si hubiera tenido cabeza en el sentido tradicional. En cambio, se desinfló en un charco de desesperación existencial. He perdido el control total de esta nave, murmuró. Nunca tuviste el control, capitán, dijo Jake amablemente. Solo tenías la ilusión de control. Es mejor así. Menos estresante. Estoy más estresado ahora que nunca en toda mi vida. Sí, pero es un estrés emocionante. Estrés por la formación del carácter. Apareció un nuevo mensaje en el comunicador personal de Jake. Lo miró y su sonrisa se ensanchó. Oh, esto es genial. ¿Y ahora qué? Preguntó Gorb con el tono de quien solo esperaba malas noticias. ¿Recuerdas que mencioné que había 42 mundos mortales en la base de datos? Jake giró su comunicador para mostrárselos. Alguien me acaba de enviar una lista de todos ellos clasificados por valor comercial potencial. Quieren saber si me interesan los estudios preliminares. No, dijo el capitán Trell de inmediato. El mejor clasificado es un mundo volcánico con una atmósfera compuesta por un 90% de dióxido de azufre. En absoluto. Pero aparentemente tiene formaciones cristalinas que son superconductores naturales. Jake y las notas del estudio mencionaron respiraderos geotérmicos que podrían albergar vida vegetal estreófila. El capitán Trell miró a la doctora Penny. La doctora Penny miró a Gorb. Gorb miró a Jake, que prácticamente vibraba de emoción. Así es como empieza, dijo Gorb en voz baja. Así es como los humanos se apoderan de la galaxia. No con armas ni conquista, con té y entusiasmo, y un total desprecio por su propia seguridad. No olviden la pimienta, añadió Jake. La pimienta es importante. Un mundo volcánico mortal, dijo el capitán Trell, con la voz cargada de una derrota absoluta. Uno y solo si fracasa el estatuto de la sociedad Botney extrema. Trato hecho. Jake se levantó, ya consultando datos planetarios. Esto va a ser genial. Pero necesitaré traer equipo diferente. Equipo resistente al calor, tal vez algunos drones de muestreo para los puntos realmente calientes. Y probablemente debería investigar a los estreófilos de la Tierra para comparar datos. Salió del Mesaul, murmurando para sí mismo sobre trajes térmicos y composiciones minerales, dejando al resto de la tripulación en un silencio atónito. La doctora Penny fue la primera en hablar.
¿Acabamos de aceptar que visite un planeta volcánico? Creo que sí, confirmó el capitán Trell con tristeza. Al menos no puede ser peor que Bert 7, ofreció Gorf. Todos se miraron. Pensaban lo mismo. Con Jake, sin duda podría ser peor, pero probablemente también lo sería. Rentable. Y eso, reflexionó el capitán Trell, era quizás lo más aterrador de los humanos. No solo sobrevivían a situaciones imposibles, sino que encontraban maneras de hacerlas lucrativas. Las noticias continuaban en segundo plano. Y en otras noticias, el botánico humano Jake Mercer ha sido nominado al Premio al Logro Científico Galáctico por sus contribuciones a la investigación de mundos hostiles. Cuando se le pidió que comentara, Mercer supuestamente dijo, y cito, «No fue tan difícil. Son simplemente dramáticos». El capitán Trell vio la transmisión y sintió algo que podría haber sido orgullo o un aneurisma inducido por estrés. Con humanos alrededor, era realmente difícil notar la diferencia. En algún lugar del laboratorio botánico de la nave, Jake ya estaba planeando su próxima expedición, tarareando alegremente mientras organizaba sus muestras. Mentalmente, estaba haciendo una lista. Mejor equipo de campamento, más bolsas de muestras, tal vez algún condimento para la comida de la nave, y definitivamente, más té. La galaxia no tenía ni idea de lo que le esperaba, pero Jake sí, y él no podía.